Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a la crónica de apertura día 19 de febrero a las 8:20 de la mañana, hora colombiana, estamos grabando este vídeo. Bueno, vamos un poco a tocar los niveles técnicos como siempre normalmente lo hacemos a las aperturas del vídeo. Después vamos a comentar un poco de las noticias relevantes que hemos tenido durante en horario nocturno, apertura americana. Y vamos a hablar también un poco de cómo está el tablero y cositas interesantes que pudiesen interesar mucho. Así que quédense porque les puede servir mucho, ¿vale? Bueno, a nivel diario realmente estamos un poco en un lateral. Es que seguimos de fondo en un lateral, literalmente al final. El spot dentro del Nasdaq pues llegó a tocar justamente niveles de 200, como te digo, en el futuro. Este es como un CFD, según hasta el momento no lo ha llegado a tocar, pero sí en los futuros del Nasdaq ha llegado justamente a pararse en la media de 200, se estableció en los 24.407. También pues decir, ¿no? Que es verdad que si nos fijamos, pues tan solo se ha movido tanto el Nasdaq como el S&P 500 entre máximos y el mínimo de lateral que lleva desde que empezó el año prácticamente. Casi 2 meses, pues tan solo se han movido un 2,67%. Esto estamos hablando un poco del S&P, ¿vale? Así que, bueno, destacando niveles importantes durante el día de hoy, ¿vale? Vamos a mirar un poco esta zona, míralo bien que ayer fue el precio, aquí hicimos recogidas de beneficio en los 25.060, justamente en esta zona el mercado nuevamente le da caña y actualmente por debajo posicionarse justamente en los mínimos de ayer en los 24.648 pudiese llevar a condicionar o bastante rapidez a los 24.521 o incluso nuevamente de visita a la EMA de 200 en el futuro en los 24.403 aproximadamente. De momento pues a muy mediano plazo, seguimos literalmente en fondo de una tendencia bajista, perdón, a mediano plazo de fondo es alcista, pero de momento literalmente le está dando mucha caña. Mira que justamente la subida de ayer se ha frenado en un nivel sumamente importante en los 24.946. Por debajo de este soporte de los 24.704 sería muy peligroso nuevamente porque daría indicio de que pudiese visitar nuevamente los 24.393 que se estableció el mínimo de el 17 de febrero. Así que mucho cuidado y atentos con esto. A muy corto plazo, pues literalmente estamos en estas zonas. Quiero ver qué pasa justamente durante antes de preapertura y apertura de la sesión americana y ver cómo se comporta, ¿vale? En esta zona que tengo aquí incluso marcado como un azul marino, aquí la principal zona de soporte por debajo sería esta zona de los 24.738 que más abajo, si llegase a perder este nivel de los 24.637 aproximadamente, sería muy mala señal y pudiese llevar a condicionar nuevamente la sesión de hoy por visitar los mínimos de los 24.393, que está la EMA 200, con fluctuación de soportes y todo eso, ¿vale? Etcétera. Así que muy atentos a la sección de hoy, ¿vale? Por arriba, pues nuevamente situarse justamente por encima de esta zona de los 24.917. Sería muy alcista romper los 24.997 que llevaría sin lugar a duda por encima de los 25.072. Bueno, antes de comenzar quiero decir que por políticas de seguridad dentro de los mercados tengo prohibido dar recomendación de compra y de venta de activos financieros, ¿vale? Totalmente puedo dar mis opiniones, pero no es idea de inversión para nadie. Bien, decíamos ayer que justamente dando un poco de disclaimer de un sistema de trading realmente profesional, válido, que ha sido demostrado que ganan el tiempo. Ojito porque esto lo vamos a hablar el día sábado, de la importancia de una cuenta auditada, del que es la única manera de que mide de que gana un trader, no de disparates, de pantallazos, porque al final pues eso no dice nada de que opero en vivo, pero ¿qué muestras tus operaciones después de cuántas pérdidas al final? Todo esto normalmente que se escucha fuera de las redes sociales, pues es mucha bulla, ¿vale? Y disturbia mucho a las personas o al trading amateur. Así que se acuerda que incluso esto quedó grabado en los vídeos donde decía yo que antes de que tocara estos niveles mis objetivos dentro de mis trades serían sacados aquí. Justamente pues en la sesión de ayer llegó a extenderse estos niveles. Así que esto lo vamos a eliminar, ¿vale? Porque quiero tener el gráfico un poco limpio.
Realmente es increíble. Bueno, entonces, literalmente hay muchas cosas que la mayoría de la gente no está teniendo en cuenta y nos vamos un poco a lo que tiene que ver con el aspecto geopolítico, incrementando que está volviendo el riesgo geopolítico, que se está volviendo a recoger oro y petróleo, sobre todo es el último, si ustedes observan, inclusamente el oro y tanto el petróleo, pues ha llegado a tener, ha llegado a subir mucho. Si se recuerda, lo comentábamos ayer, un poco de lo que comentaba la firma de Axios, muy de círculo de poder de Washington, militares, había advertido que las negociaciones que se están llevando a cabo en Ginebra, aquí cerca, entre Estados Unidos e Irán, no parecía que fueran a llegar a ninguna parte. Había mucho peligro de que en muy poco tiempo se iniciara una campaña militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que podría durar varias semanas, y aunque no lo decía expresamente, se suponía que sería para derrocar el régimen iraní. Ya no es Axios que solamente lo dice, sino que justamente esta mañana dentro de las crónicas se ve por muchos otros sitios y hay varios papers de grandes bancos de inversión que ya abordan directamente este tema. Y esto pues aquí solamente está empezando, ¿vale? Eh, y tener en cuenta pues cómo literalmente pudiese perjudicar, mover un poco al mercado, ¿vale? También el precio del oro pues está recogiendo estas mayores tensiones geopolíticas, que ahorita lo vamos a comentar cómo está el tablero. Y eso que el dólar ha estado bastante fuerte en los últimos días. Si ustedes miran el DCY, pues ha estado subiendo, pero hasta en niveles sumamente importantes técnicos, que sigue presionando al alza. Ahora mismo, pues de nuevo, claramente el oro se vuelve a posicionar por encima, la sesión de hoy, por encima de los 5.000. Actualmente está en los 4.986 por onza Troy. Ah, y otra cosa destacando, un poco de lo de Meta, que terminó subiendo un 0,82, pero ayer por la tarde una noticia que no ha gustado mucho, especialmente al mercado. Los bonos americanos están bajando, al final se ha respetado ese soporte de rentabilidad del 4% y el bono americano a 10 años en el entorno del 4,10%. Y es que me refiero, muchachos, a lo que decía inclusamente en la crónica de cierre de la lectura de actas de la Reserva Federal de la última reunión. Se vio en la lectura de actas un amplio consenso respecto a mantener los tipos de interés tal y como se hicieron. Pero luego se veían las diferencias de opiniones de los miembros de la Reserva Federal, pues uno se daba de cuenta de que estaban profundamente divididos. Algunos aceptaban, algunos que otra bajada de tipos sin prisa ninguna, pero incluso había miembros que pedían subidas de tipos de interés si la inflación no iba hacia el objetivo. Ojito. Además, Timidaos, que es un gran estratega, advierte que hasta ahora siempre ponían algún tipo de fecha aproximada de cuánto iban a converger la inflación en el objetivo del 2%, cosa que, por ejemplo, sí se ha conseguido justamente en el Banco Central Europeo, ¿no? Y bueno, y por lo tanto, pues en el lenguaje del comunicado de la semana, de la última reunión, se ha quitado cualquier mención a cuánto se puede conseguir el objetivo del 2%. Entonces, se vio que había miembros que no se cerraban incluso a abrir a algo los tipos para intentar conseguir que la inflación dejara de mantenerse a esa distancia que está, que está del objetivo y lo alcanzara. Por lo tanto, muy favorable no es. Y desde luego las actas de la reunión no mostraron una reserva federal favorable a la tesis del gobierno ni por asomo. Por tanto, este es otro factor a tener bastante en cuenta, ¿vale? Ya destacando un poco de Donald Trump, ayer Trump afirmó en un X que Estados Unidos, gracias a los aranceles, va a entrar a un superávit en este año por primera vez de 1975, aunque las cifras no son esas y no parece probable que eso suceda, dicen los analistas, pero es algo que ha comentado también Trump. Hoy dará un discurso sobre el estado de la economía, puede ser un discurso importante, pero, ojito, lo dará con el mercado cerrado. Incluso Wall Street, o sea, que si dice algo que puede mover el mercado, ya lo recogerían los futuros en el nocturno y la sesión europea, ¿vale? Bueno, un poco más de flujo de noticias. Es que Stanley lleva comentarios de que Nvidia sería el valor de megacapitalización que tiene mayor infravaloración en 17 años. Yo personalmente, yo no lo creo, ¿no?
Por tanto, la cosa, puede haber que ahí hay un desfase de algún punto porcentual, pero no creo tampoco que Nvidia esté a un nivel de baratura, válgame la expresión, como para tirarse la cabeza. Pero bueno, Morgan Stanley está insistiendo mucho en este aspecto. Bueno, y bueno, ya un poquito, el único que sí ha abierto y seguimos habitualmente porque China sigue cerrada, ya saben que son muchos días de fiestas cuando se celebran el nuevo año, pero la bolsa de Japón, el Nikkei, ha terminado subiendo un 0,57%, pero, por cierto, que se sigue comentando en que Japón, que su banco central sí va a seguir subiendo los tipos. A pesar de ese dato de Producto Interior Bruto, que sí se recuerdan, lo comentábamos recientemente en el que se veía que no estaban las cosas excesivamente bien. Pero los comentarios siguen haciendo en el sentido de que siguen seguir subiendo los tipos, lo cual ha gustado mucho a los bonos, como vemos en esta bajada, ¿vale? Bueno, como ya lo hemos dicho, pues los bonos bastante flojos, el bono alemán a 30 años baja, el bono americano a 30 años baja un 0,29 y los futuros pues ahí están, vueltas en el mismo sitio, ¿vale? Destacando un poco, el petróleo pues como lo decía está muy tenso, todo esto debido a Irán, después del subidón que tuvo ayer, pues hoy vuelve a subir un 0,7%, prácticamente están máximos en 65,52 por barril, ¿vale? Bueno, respecto a ellos, a que lo escuchan como podcast, vamos a comentar un poco el tablero de cómo se encuentra la sesión un poco del día de hoy, ¿vale? El BIS sube un 2,74 hasta 20,64, ojito porque puede marcar nuevamente volatilidad. El S&P 500 baja un 0,36%, el Nasdaq baja un 0,47%, el Bitcoin, que literalmente sigue muy perjudicado y demuestra que no funciona muy bien a la adversión al riesgo, baja un 0,17% hasta 66.167,30. El dólar sube un 0,20, el oro sube un 0,15%, comentando ayer que tuvo una subida muy interesante de casi un 2 y algo por ciento, hasta 4.985 actualmente donde cotiza. Nvidia pues ha subido un 1,72 en la sesión de ayer y hay que esperar a que aperturen nuevamente los mercados, ¿vale? Esto lo comentamos ayer cómo cerraron la sesión de los mercados y todo. Bueno, comentando un poco de noticias importantes, tenemos reclamos de desempleo que se va a dar, voy a fijar bien la fecha con la hora colombiana, a las 8:30 de la mañana, ¿vale? Para que tengan en cuenta. Vamos a ver cómo pudiese reaccionar y ver cómo pudiese comportarse durante la sesión de hoy, que es justamente algo que ya se dio. Me disculparán, es que no había actualizado la página y han salido 206 cuando se esperaba un pronóstico de 223, ¿vale? Anteriormente salió un 229, así que un poquito debajo de las cifras de lo esperado. Bien, eh, como decía, al final de todo esto, de muchas personas que digan o hacen dentro del mundo del trading, la única manera de medir resultados tangibles, reales, hablando de números con cuentas auditadas y tras récord verificados, ojito, pero que sea con doble check y con bancos, perdón, con brokers multiregulados, la única manera de validar que un trader gana en el tiempo. También quería decirles que he inaugurado mi copy trading, donde esto lo vamos a hablar un poco más el domingo. Le voy a comentar un poco de cómo vamos justamente dentro de esta semana, de cuándo se aperturó y realmente interesante, ¿vale? Entonces, que estén muy bien, nos vemos en la crónica de cierre. Tienen por el momento todo el flujo de noticias en el día de hoy, ¿vale? Chao.